Buenos días, estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a la clase de sociales. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden tener la mejor disposición para la clase, tener la mejor actitud. Gracias por la atención, por estar ahí muy pendiente de cada una de las actividades. Si tienen preguntas acerca del tema, no duden en consultármelo. Entonces damos inicio a la clase de sociales. El Renacimiento. Bueno, recuerden que estamos dentro de la época moderna y la época moderna inicia con un movimiento artístico bastante importante para la época como es el Renacimiento. También hubo hechos que marcaron ese inicio de la época moderna como el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla y la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Entonces estos fueron hechos que marcaron el inicio de la época moderna y el final de la Edad Media. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. El aprendizaje es: analiza el Renacimiento como una época que dio paso a Europa a una nueva configuración cultural en campos como la ciencia, la política, las artes y la literatura. Bueno, el Renacimiento fue un periodo de la historia de Europa que precedió directamente a la Edad Media. Se caracteriza por un surgimiento en el interés de los textos clásicos, el redescubrimiento de la inspiración artística que caracterizó a las grandes civilizaciones de la antigüedad. ¿Y cuáles fueron esas grandes civilizaciones de la antigüedad? En este caso ellos adoraban, digámoslo así, el Imperio Romano y el Imperio o la civilización griega. Consideraron que fueron muy importantes y comienzan a darle importancia durante la época moderna a estas civilizaciones antiguas, cosa que en la Edad Media no pasó, ¿cierto? Se olvidaron por completo de estas civilizaciones y de los grandes aportes que le han hecho a la humanidad. Entonces, con la época moderna comienzan a redescubrir esas inspiraciones artísticas de las civilizaciones antiguas. Se considera al Renacimiento como la primera etapa de la época moderna, ¿cierto? Entonces, acá en el mapa van a encontrar que las ciudades italianas fueron el epicentro y el origen del Renacimiento. Posteriormente, esta tendencia se fue expandiendo hacia el resto de Europa, a urbes como París, Londres y Viena. Dentro de los contenidos vamos a hablar sobre el contexto histórico y cultural del Renacimiento, las características, las etapas del Renacimiento, en este caso las etapas del arte, 300, 400. Vamos a hablar sobre la política y la herencia del Renacimiento en la actualidad. Chicos, el Renacimiento es un importante movimiento artístico y filosófico que se dio en Italia a finales del siglo XV. Su nombre alude al redescubrimiento de la cultura grecorromana y a la filosofía clásica. Además, se inspiró en el humanismo, un movimiento del siglo XIV que exaltaba la naturaleza humana en oposición a las restricciones de la religión, ¿cierto? Impuesta por la religión católica. Para entender el tema, hay que hablar sobre el contexto, ¿cierto? Del siglo XV, cómo inició todo el tema del Renacimiento y cómo estaba la época moderna. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con el origen, el contexto histórico y cultural. Dentro de ese contexto histórico y cultural vemos que hubo unos cambios en la Edad Media que precedieron a la época moderna. El humanismo y los atributos humanistas serían como el contexto de lo que se va a hablar en este subtema. Entonces, ¿qué hubo dentro de los cambios de la Edad Media? Hubo cambio de pensamientos que desencadenaron nuevas ideas que culminaron con la llegada del Renacimiento. Las ciudades-estados comenzaron a cobrar más importancia a lo largo de todo el continente. Dentro del humanismo encontramos que fue la principal forma de expresión cultural que tuvo el Renacimiento, es decir, que
Antes del Renacimiento, ¿qué movimiento cultural existía? El humanismo. Este movimiento fue iniciado por hombres laicos, letrados y preparados intelectualmente. Cuando a mí me hablan de una persona laica, es que no tiene una religión que profese, ¿sí? El pensamiento humanista surgió primordialmente en Italia. Dos de los pensadores a quienes más les asocian con el humanismo es Dante y Petrarca. El humanismo, es un movimiento filosófico y literario que nace en el siglo XIV y tiene una atracción por la cultura greco-romana. Chicos, cuando le hablé de esa cultura greco-romana, estamos hablando de las civilizaciones romanas y Grecia. El hombre ahora está guiado por la razón y no por la fe. A eso se le llama lo que hoy conocemos como el antropocentrismo, centrado en el centro, el humano. Les voy a comentar aquí algo para que entendamos. Durante la época de la Edad Media, se le llamaba a esa época o se inclinaba más por el teocentrismo, es decir, Teo, Dios. Entonces, todo el mundo giraba alrededor de Dios. ¿Y quién era la representación de Dios en la tierra? La iglesia, ¿sí? Entonces, todo lo que se estaba dando en el mundo, todo lo que era el arte, la ciencia, la cultura, era alrededor de la religión. Por eso se le llama teocentrismo. Pero cuando finaliza la época de la Edad Media y inicia la época de la Edad Moderna y está el humanismo, le da un giro a esto. Entonces ya no era teocentrismo, sino antropocentrismo. Antro significa hombre, entonces todo era alrededor del hombre. Ya no era alrededor de la iglesia, sino alrededor del hombre y alrededor de la razón, ¿sí? Ya no era por medio de la fe, sino la razón cobra mucha importancia durante la época moderna, durante el humanismo, durante el Renacimiento. Entonces a esta época la podemos llamar el antropocentrismo, donde esta toma mucha importancia. Es por ello que ustedes ven esa figurita, la imagen, donde está el círculo y el centro del círculo, quien va es el hombre. Dentro de los atributos humanistas encontramos que se basó en recopilar todos los logros de los seres humanos y sus manifestaciones para utilizarlo como objeto principal de estudio. El Renacimiento buscó renacer el espíritu de los seres humanos, como también un conocimiento que se consideraba perdido, ¿sí? Los textos romanos y griegos de la antigüedad se habían olvidado con el tiempo. Durante el periodo renacentista, estos textos comenzaron a redescubrirse y a partir de ellos se generó el movimiento humanista. Características del Renacimiento. Entonces encontramos las principales características: es el antropocentrismo, donde es centrado en el ser humano, rechazos a los principios de la Edad Media. El hombre ahora era guiado por la razón, mas no por la fe. Atracción por el mundo clásico, como era Grecia y Roma. Encontramos también que dentro de esas características está el humanismo, que centraron un gran interés por la dignidad del ser humano. La música, que era orientada en este caso por la iglesia. La religión, que se trataba más bien no del sometimiento de la Iglesia Católica hacia las personas, sino de tratar de entender esa relación entre el ser humano y Dios. En cuanto al arte renacentista, se intentó retomar los conceptos artísticos grecorromanos. Ahí pueden observar la imagen. En este caso, si bien el arte renacentista tomó como figuras principales a los ángeles, a los apóstoles y a Dios. Entonces, si se dan cuenta que la imagen tiene un poquito de eso. Sus pinturas ya no ubicaron a la razón como algo impuro o prohibido, sino que el conocimiento ganó terreno y prestigio.
Dentro de las características del Renacimiento, en cuanto a la ciencia, encontramos que la humanidad se reencontró con estudios clásicos griegos de ámbitos de la astronomía, anatomía, medicina, geografía, matemática y arquitectura. Uno de los hechos más importantes o descubrimientos más importantes del momento vino del matemático y astrónomo polaco Nicolás Copérnico. En 1530, este publicó su teoría de un sistema solar heliocéntrico, es decir, que no era la Tierra la que era el centro del mundo, sino que el Sol, nosotros, la Tierra, los planetas, girábamos alrededor del Sol, no que los demás planetas giraban alrededor de la Tierra. Entonces, este señor fue el que descubrió esta teoría. Por eso fue tan importante Copérnico en esta época. La producción en cuanto a ciencia comenzó a ser demonizada o a ser tratada como habladuría. E incluso muchos fueron apresados por expresar sus ideas. Uno de estos personajes fue Galileo Galilei. Fue el científico más perseguido del Renacimiento por los experimentos que realizaba. Este señor, sus investigaciones consistían en el que decía que el universo existían varios objetos celestes y apoyaba la teoría heliocentrista. Tanto así que la Iglesia lo obligó a permanecer los últimos 9 años de su vida en casa bajo arresto. Características del Renacimiento en cuanto a la exploración y el comercio. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase les dije que en la época moderna surgió con varios acontecimientos? Uno de ellos fue el descubrimiento del continente americano. Bueno, estas características del Renacimiento en cuanto a la exploración y el comercio, encontramos el astrolabio, que es un dispositivo portátil usado por los marineros para encontrar el camino. También hubo la fabricación de barcos, construcción de galeones que eran impulsados por el viento en vez de la fuerza humana. Los comerciantes que buscaban en los mares como la primera opción de búsquedas de satisfacer la demanda de las especies asiáticas. Y por último tenemos la brújula como un elemento esencial por parte de los exploradores. Etapas del Renacimiento. Entonces tenemos el Quattrocento, que sería el Alto Renacimiento, y el Cinquecento, que sería el Renacimiento tardío. En el Quattrocento se refiere a todo el arte renacentista que se creó durante el siglo XV. Al igual que su predecesor, engloba las creaciones arquitectónicas, esculturas y pinturas. En el Quinquecento encontramos, es la última etapa del Renacimiento, la cual hace referencia a todas las obras del arte producidas en el siglo XVI. De entre los artistas renacentistas más importantes encontramos a Leonardo da Vinci, considerado el último hombre del Renacimiento y un genio solitario. Algunas de sus obras son la Mona Lisa, la Virgen de las Rocas y la Última Cena. El siguiente artista es Miguel Ángel. Este es de España, considerado un artista con enorme potencial creativo, aunque se destacó como escultor. Una de sus obras, la más conocida, es La Creación de Adán, que es la que ustedes ven ahí al ladito, o un fresco gigante en el techo de la Capilla Sistina en el Vaticano. Y por último tenemos a Rafael Sanzio, considerado un artista que supo expresar el espíritu clásico con armonía, belleza y perfeccionismo. Aprendió de los estilos de Da Vinci y Miguel Ángel. Una de las principales obras son la Escuela de Atenas, pintada en el Vaticano. En cuanto a la política, encontramos que hubo una separación del gobierno y la iglesia definitivamente. Estos gobiernos eran principalmente monarquías, pero también existieron repúblicas y oligarquías. Cuando me hablan de oligarquías, es el poder por un grupo de personas, es muy reducido. Y también le dieron el valor a la palabra de las personas, que causó
que se diera mucho más importancia a la democracia. Y por último tenemos la herencia del Renacimiento en la actualidad. Entonces, primero, el Renacimiento dejó una gran cantidad de obras importantes que influenciaron a artistas durante varios siglos, incluyendo la etapa más reciente de la humanidad. El Renacimiento a nivel intelectual permite a los seres humanos entender que el pasado no debe ser olvidado y que mucho de ese pasado es importante actualmente. El redescubrimiento de las ideas tradicionales durante la etapa renacentista causó el auge de nuevos pensamientos y algunas acciones renacentistas repercutieron en el curso de la historia y permitiera que el mundo tuviera otro camino. Chicos, espero que les haya gustado mucho el tema y que hayan aprendido mucho. Recuerden enviar las evidencias, muy importante, saber sobre ustedes, saber si aprendieron del tema. Muchas gracias por la atención y que tengan un feliz día.